Muy buenos días, feliz domingo para todos, sean bienvenidos a todos los que nos acompañan como siempre los domingos por este medio. Le damos muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Como siempre les exhortamos a que tengan sus Biblias con ustedes, donde quiera que estén, ojalá la puedan tener para que nos sigan y nos acompañen mientras estudiamos la palabra de Dios. Estamos ahorita, ya vamos a terminar, es el último estudio en el libro de los Hechos, el Hechos 28, del versículo 17 hasta el 31, que es el final del capítulo. Y como siempre, sean bienvenidos. Mientras lo buscan allí, les quiero decir que le damos muchas gracias a ustedes por mantenernos en sus oraciones. Y muchas gracias a aquellos que nos acompañan también acerca de que ponen en este ministerio en oración, se lo levantan al Señor. Le damos muchísimas gracias por eso. También les decimos, como siempre, que nos pueden ver. Este mismo estudio va a estar disponible en un par de horas en YouTube, bajo el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Yo soy el pastor Cristóbal García. Si nos ve por primera vez, ojalá que nos acompañe hasta el final del estudio. Y lo que hacemos aquí es básicamente simplemente leer la palabra de Dios precepto por precepto, versículo por versículo y libro por libro, capítulo por capítulo. Así que gracias por acompañarnos de nuevo, y con eso, aparte de pedirles sus oraciones aquí, que el Señor nos use en esta región de Michoacán donde estamos, y gracias por eso. Vamos a pasar nuestro estudio ahora. Capítulo 28, versículo 17 hasta el final del capítulo, dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mi contra ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esa causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos a que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Señor, le damos muchas gracias por este día que podamos estar aquí finalizando un libro más, Señor. Ayúdanos a atesorar la palabra, Señor, a preparar nuestros corazones para recibirla.
Que su Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Que podamos, Señor, entenderla. Gracias a usted, Señor. Porque por obra de su Espíritu Santo fueron escritas estas palabras. Y por obra de su Espíritu queremos entenderlas, Señor. Ayúdenos a mantener el contexto, a saber lo que está pasando y a entender lo que debemos hacer como iglesia suya, Señor. Gracias al ejemplo que usted dejó impregnado en este libro, Señor, que usted nos hizo el favor de dejarnos. Gracias por su palabra, gracias, Señor, porque un día usted decidió extender la salvación a nosotros los gentiles y podemos venir libremente a sus pies estudiando su palabra. Gracias a Dios que usted derramó la barrera que había entre nosotros y Dios. Gracias, Jesús. Gracias por su salvación. Gracias por su unción. Y gracias por tenernos de su mano. Le dedicamos este estudio, Señor. Que usted sea el que nos enseñe. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, aquí ya tenemos la esencia de lo que hemos venido estudiando acerca de Pablo, cómo llegó prisionero a Roma y cómo fue él que... Y vemos aquí en este versículo 17, como dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Vemos aquí, 3 días después de que había llegado a Roma, él solicitó la presencia de los principales judíos. Es evidente que estamos hablando acerca de los líderes de las sinagogas judías en Roma. Sabemos que en el capítulo 18, versículo 2, básicamente vimos que como Priscila y Aquila tuvieron que salir de Roma siendo judíos. Y vimos ahí que los expulsó el César, que fue de ese tiempo, el Claudio César, fue el que los expulsó a todos los judíos, pidió que se salieran de ahí. Obviamente ya ha pasado tiempo y ya pudieron regresar los judíos, es lo que podemos ver aquí. Ya el decreto del emperador Claudio caducó y ahora sí pueden vivir y llegar ahí los judíos nuevamente a la ciudad de Roma. Y por eso Pablo, su fervor por ministrar el evangelio a los judíos, sabemos su corazón de él desde siempre, que él quería que su gente, sus hermanos de raza fueran salvos. Por eso los llama a él. Y en el versículo 18 al 20 nos dice: los cuales habiéndome examinado me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Es evidente que Pablo quiere saber qué tanto saben de él. Él les cuenta la situación, cómo estuvo, porque está allí. No quiere acusar a su nación judía de nada. Él solamente le está diciendo toda la verdad de cómo pasó eso, porque en él nunca hubo culpa probada que le pudieran echar mano a aprisionarlo y menos matarlo. Y él está explicando ahí que él no de ninguna manera quiere acusar a su nación, solamente le está dando los datos de cómo pasó toda la cosa, por si haya alguien venido a decirles. Acordémonos que es recientemente todo esto que está sucediendo, que los judíos recientemente regresaron a Roma, y de esa manera quiere saber él lo que ha estado pasando entre la comunidad del liderazgo judío, y quiere saber lo que está pasando. Por eso les explica: no quiero acusar a mi nación, solamente estoy en cadenas en la esperanza de Israel, que es algo magnífico que él está ahí y le está soportando las cadenas, no porque haya hecho malo, sino por la esperanza que hay en él para su pueblo de Israel. Entonces el versículo 21 y 22 nos dice: entonces ellos les dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. No hay nada que alguien diga en contra tuya. El versículo
22 dice, pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces estamos viendo que en sí, no sé si los líderes judíos se rindieron al querer hacerle mal a Pablo o a ponerlo en mal. Lo que hicieron es poner en mal la iglesia cristiana. Ellos sí les llaman secta y lo están hablando muy mal de la secta cristiana, porque eso es lo que hacen los religiosos. Al no tener fundamentos hablan mal, no consistentemente. Pues, fíjense que aquí no dice de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Viejo Testamento, esta secta está mal. Solamente dice que es notorio, que se habla muy mal de esta secta, como ellos le decían. Y es lo que nos dicen hoy en día a todos los cristianos. Las religiones establecidas, o la religión más grande del mundo, como se les dice, a todos los que no creemos en sus tradiciones y en sus rituales, nos llaman secta. Pero la secta, está bien que nos llamen secta, porque nosotros seguimos lo que está escrito en la Biblia. Si somos sectarios, estamos sectarios bíblicos entonces. Y de esa manera ellos como que tratan de minimizar, porque una secta, la definición de secta es alguien que tiene el cerebro lavado o persuadido a hacer ciertas cosas. Y literalmente las sectas los mueve un líder y los hace que el líder sea la máxima figura en la secta. Y por eso están haciendo ellos, quizás porque saben que la máxima figura de la iglesia cristiana es simplemente Jesucristo nuestro Señor. Y si es así, entonces es nuestro líder, Jesucristo. Ellos, sabemos que los líderes, cómo trataron por medio del gobernador Félix primero, y luego de Festo, cuando fue removido Félix, y después hasta con Agripa, el rey Agripa, trataron de condenar a Pablo, que lo condenaran ellos y lo pusieran a muerte, pero no pudieron, porque ellos no encontraron nada malo en él. Es más, vemos como Agripa dijo, si este hombre no hubiera apelado a César, no hubiera tenido que ser llevado a Roma, lo hubieran podido soltar, porque ellos lo que querían hacer, no vieron nada malo en él. Por eso él les explicó en los primeros versículos que leímos, que él no había cometido ningún error, ningún crimen, y menos en contra del Viejo Testamento y de la ley de Moisés. Pero eso es lo que lo acusaban los judíos, los líderes. Y vemos que más bien él era el que se apegaba a la palabra de Dios para enseñar y ministrar la palabra precisamente y el evangelio de Jesucristo. Estaba junto y se basaba en el Viejo Testamento para predicar a Cristo, como lo veremos más adelante. Y es lo que hacemos nosotros todavía, siguiendo el ejemplo de Pablo, con el mismo celo. No creemos nosotros que haya múltiples maneras de llegar a Dios. Hay una sola manera, y es la palabra de Jesucristo nuestro Señor, como Él dijo, que solamente Él era el camino y la verdad, y que nadie llegaba al Padre si no era por Él. Y eso lo creemos firmemente nosotros. Así que no hay muchos caminos, no hay muchas religiones que van al mismo camino. Simplemente no es así. Y si nos quieren llamar sectarios o dogmáticos, la verdad que sí somos muy dogmáticos en que la salvación viene por medio de Jesucristo nuestro Señor, y solamente por Él y su sangre derramada en la cruz. Y eso es lo que estaba enseñando Pablo, porque hay muchos que dicen, bueno, sí, a otra gente puede ser salva, pero si no siguen lo que es bíblico, lo que es la palabra de Dios, no podemos decir nosotros con firmeza que así sea. Sí, hay gente que tiene buenas intenciones, eso no lo podemos negar. Hay gente que es buena de corazón, pero en la Biblia no dice que si eres bueno de corazón vas a heredar el reino de Dios. Eso no es lo que dice. Tú eres bueno de corazón porque Jesucristo vive en ti, simplemente. Y esa es la manera que pensamos nosotros. No es que hagamos algo para ganar la salvación, que es lo que hacemos, lo hacemos porque ya tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Y tenemos que entender de esa manera. No hay manera más de salvación si no es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pueda que digan los religiosos
bueno, que depende de tus sentimientos y depende de ti que ganes el cielo. Eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero ya, bueno, para no gastar tanto tiempo en eso, solamente estoy dando el enfoque de que Pablo, la posición que él tiene y de la manera que él se refiere a los líderes judíos, que él les dicen acerca de cómo él se está basando en entregar el evangelio. Y vemos enseguida de esto, los versículos 23 y 24 y 25 nos dicen: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto, por persuadiendo, no es que les convencía, les daba una lección o un palabrerío para que creyeran lo que decía. Lo que decía, lo hacía para que ellos se dieran cuenta. Persuadir quiere decir que les enseñaba, les decía, 1, 2, 3, lleva al 4. Y así, por eso la palabra de Dios dice así. Y todos hemos estado en esa disyuntiva, cuando nosotros tenemos basados en nosotros una religión impuesta, creciendo por nuestros padres, pero llegamos a un punto donde nosotros mismos, el Espíritu Santo de Dios, nos viene a decir: hay algo más que lo que tú estás haciendo. Y ese Espíritu Santo despierta la curiosidad en nosotros en saber que hay algo más. Entonces ahí viene que podemos buscar más a Dios, y como Dios es bueno, se demuestra ante nosotros y nos da su palabra. Muchos de nosotros tenemos la fe fundada en una religión, no en la persona de Jesucristo. Y cuando llegamos a ese punto, cuando oímos la palabra de Dios bíblicamente, todos nos damos cuenta de lo que es verdad y que no es verdad. Y ahí viene la batalla espiritual, donde decidimos si es verdad lo que veníamos por tradición, o lo que hemos estado aprendiendo de nuevo por medio de las Escrituras. Y ahí es donde hacemos la decisión. Y como vamos a ver nosotros, hay unos que la Escritura cambia el parecer y cambia nuestra mentalidad en cuanto a Dios se refiere. Pero hay unos que mantienen esa religión, quizás porque es más cómodo, quizás porque no quieren batallar, pero al fin y al cabo batallan. Pero eso es solamente para ver lo que persuadiendo quiere decir eso, demostrando, explicando. Y eso es lo que se nos ha hecho a muchos de nosotros. Por eso ahora estamos a los pies de Cristo. El 24 dice: algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Vemos ahí que unos se cierran en su corazón y no abren su mente a escuchar lo que es la palabra de Dios. El 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Primero veremos que el 23 nos dice que el día señalaron un día para venir ellos. Y es cierto que se llenó la casa donde estaba Pablo. Y Pablo les reveló a Jesucristo por medio precisamente del Viejo Testamento. Y había un diálogo de esa manera entre los judíos de la sinagoga y los de todas las sinagogas de Roma. Así que comparte la palabra con líderes de muchas esas sinagogas para decirles el resultado que obtuvo Pablo aquí. De todo eso es que unos entendían, otros creían y otros no, como siempre pasa. Estos líderes judíos siguieron discutiendo entre ellos, pero Pablo fielmente les testificó a estos judíos en Roma, y ahora se enfocarán en los gentiles. Porque él primero, vemos la personalidad de Pablo, o la prioridad de Pablo era su gente siempre. Él fue enviado a los gentiles, pero él no quería pasar la oportunidad de hablarle a su propia gente y de entregarles el evangelio. Pero vemos aquí que él les dice, al verlos, que unos se ofuscaban, porque es lo que pasa, y se van a ofuscar más adelante cuando les explique Pablo acerca del evangelio y que vaya a los gentiles. Pero aquí vemos el versículo 26 y 27 donde dice: y vea este pueblo, está citando claro que Isaías, como dijo: de oído oiréis si no entenderéis, y viendo veréis si no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es, Pablo está haciendo, y eso era una cita muy común en los mismos apóstoles. Muchos la citaban, el mismo Señor Jesucristo la citó. En Mateo 13, versículos 13 y 15, porque el Señor también entendía los corazones duros de la gente. Y Jesús dijo precisamente en Mateo 13, versículo 13 al 15, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tenemos aquí cómo el mismo Señor Jesús se encontró con esos corazones duros. El apóstol Juan también lo usó a él y lo aplicó para Israel en Juan 12, versículos 39 y 40. Ya es la misma cita de Isaías, que la usaron mucho. Y también Pablo la citó otra vez antes de esto, la citó en su epístola a los romanos, cuando dijo, ¿qué pues? Que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y permanece esa manera de pensar de mucha gente, que es de esta manera como describe Pablo aquí. Acordémonos que 3 años antes de estar ahí en Roma, Pablo había escrito esta carta a los romanos, diciéndoles que iba a ir a verlos. Pero también explica ahí, esto lo usan unas iglesias que creen acerca de predestinación, que ya es predestinado quién Dios va a salvar y quién no. Pero porque dice ahí por los escogidos, como dice el versículo 7 de Romanos 11, a los escogidos sí los han alcanzado. Pero no es que haya predestinación, sino que Dios está fuera de tiempo y espacio y Él sabe quién va a ser salvo, quién va a escuchar y quién va a recibir, y quién va a ser salvo y quién no. Porque entre los que se salvan también va a haber muchos que no se salvan. Y es lo que están diciendo ahí. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Una cosa y gran diferencia es mirar. Porque uno puede mirar las escrituras, puede leerlas de cabo a rabo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero otra cosa también es percibirlas, percibir la palabra por medio del Espíritu Santo y mantenerla en contexto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que leemos. Y la cosa aquí es que los corazones duros y cerrados permanecen aún en estos tiempos, porque la gente religiosa quiere mantener su religión, pero no entienden. Uno les puede explicar con la Biblia en mano y decirles, mira, lo que tú haces no es bíblico. Mira, estas cosas que está aquí no te sirven de nada, porque no es bíblico. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y esto es lo que está escrito aquí. Y no entienden, prefieren mantener ese corazón cerrado y obtener la religión y engañarse a sí mismos para tener una falsa idea de que haciendo esos rituales y esas costumbres ya van a ser salvos. Que si hacen lo que los líderes religiosos les dicen, entonces van a obtener la salvación. Y eso es mentira, una mentira total. Solamente Jesús puede salvar y no hay otra manera de ser salvos. Así que Pablo, habiendo ya lidiado con los líderes judíos, ahora les dice, y es como siempre ha pasado cuando Pablo habla acerca de esto, es como que les avienta una bomba y ya se hace el pandemonio en las mentes de los judíos. Cuando dice el 28, aquí en Hechos 28, versículo 28, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Es como ¡pum! Ustedes no la reciben, ahora el evangelio va a ser dirigido a los gentiles. Y gracias a Dios por eso. Lo que ellos rechazaron, los gentiles recibirán.
Y para si hay una persona nueva que nos está viendo por primera vez y que no ha ido a saber qué quiere decir gentil, gentil es una persona que no es judía. Cualquier otra raza, no siendo judía, eso es gentil. Así que es lo que ahora se volteará a ellos oirán. Este es uno de los temas mayores en Hechos. Como el Evangelio fue movido, primero Dios, Jesucristo, se lo llevó a los judíos primeramente y después lo extendió. Si no estuviera el libro de los Hechos en medio de Juan y Romanos, no supiéramos cómo fue la transición. No hubiéramos sabido cómo la iglesia fue desplazada. Primeramente fue movida a los judíos y después fue llevada a los gentiles, a nosotros. Gracias a Dios que en este lugar, muy lejos de Israel, muy lejos de Jerusalén, estamos recibiendo la palabra de Dios porque Dios nos la hizo llegar gracias a su palabra, gracias a que Pablo fue movido, que su deber era llevar el evangelio a los gentiles. Y ahora, gracias a Pablo que obedeció el mandato del Señor, ahora nosotros en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, tenemos acceso a la palabra de Dios y tenemos acceso a la salvación si la recibimos. Pero aún así, muchos no la reciben. La salvación, prefieren estar con el corazón endurecido, prefieren ver y no percibir, prefieren escuchar y no oír la palabra del Señor, porque si la oyen y la descalifican y pueden decir, bueno, eso es tu pensamiento. Como hoy en el mundo está de esta manera que hay muchas verdades, eso dice, es la mentira más grande del mundo. Esa es tu verdad y es tu verdad. Yo tengo mi verdad y es mi verdad, pero eso no lo hace verdad. Hay una historia que oí de un pastor muy inteligente, no me acuerdo cómo se llama, pero ese pastor dijo una historia que la mentira y la verdad se juntaron. La mentira le dijo a la verdad, muy bonito día. Y la verdad vio y sí, es muy bonito día. Dice, vamos afuera, afuera está más bonito todavía. Y la verdad dijo, sí, está más bonito todavía. Entonces llegaron a un lago. La mentira le dijo, el agua está mucho más buena. Se quitó la ropa la mentira y se sumergió en el agua. Dijo, está muy sabrosa el agua. Y la verdad, dijo, probó con sus manos, con sus dedos. Dijo, en verdad está muy, muy bonita y muy sabrosa el agua. Se quitó la ropa, la verdad, y se metió al agua también. Entonces estaban la verdad y la mentira nadando. Entonces la mentira se salió del agua y se quedó la verdad todavía un rato más. Pero la mentira se vistió de verdad y se fue. Pero cuando salió la verdad del agua, su ropa no estaba ahí. Ya se le había llevado la verdad. Perdón, la mentira se la había llevado, se vistió de verdad. Pero la verdad no pudo ponerse la ropa de mentira y se tuvo que quedar desnuda. Entonces prefirió la vergüenza y el insulto de la verdad a ser cubierta de mentira. Y la mentira iba cubierta de la ropa de verdad. Y por eso ahora vemos las grandes verdades del mundo, que en realidad son unas mentiras. Y no hay nada mundano. Por muy que puedan decir que es verdad, no hay pecado que pueda ser cubierto, aunque se vista de verdad, sigue siendo pecado. La mentira siempre sigue siendo mentira. Y lastimosamente las grandes religiones del mundo le han mentido a la gente para sucumbirla. Y veamos, eso es simplemente viéndolo sin una manera religiosa, podemos ver cómo se ha movido la religión, cómo ha ido moviendo a la gente hasta en lo político y hasta en la manera social, cómo la ha movido a donde quiere. Y por la gente lo encuentra cómodo y prefiere seguir las reglas y las costumbres, aunque sean mentira, pero las siguen siguiendo. Pero la mentira no tiene cabida en el reino de Dios, porque Dios es un Dios de verdad y no hay nada que pueda persuadirlo a Él. Él sabe quién está vestido de verdad, aunque sea mentira.
y Él sabe que la mentira está ahí. Así que tenemos que tener eso en mente. Y no más, quería decir eso, lo agarré prestado de alguien más. No es que yo haya salido con eso, alguien más lo dice, me hizo interesante, muy interesante eso. Y es la verdad. Pero vemos aquí cuando dijo eso, que a los gentiles la bomba que les dejó caer como siempre. Al oír esto, siempre, si hemos venido estudiando el libro de los Hechos, siempre que habla de eso Pablo de los gentiles, ya no quieren saber nada. Lo que quieren es deshacerse de él y irse por su camino. Y dijo aquí 29 al 31, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso pues estuvo muy bien eso, pero vemos la reacción de los judíos. Eso no podían recibir. Hay muchos judíos en todo el mundo que esto no pueden recibir esto. Que el reino de Dios también está disponible a los gentiles, a los no judíos. Por eso están ahí todavía. Pero Pablo permaneció, él no paró. La reacción de estos judíos no detuvo a Pablo a llevar el evangelio. Como lo había dicho, se va a ir para los gentiles. Y recibía a cualquiera que quería hablar de las cosas del reino de Dios. Lo recibía en esa casa. Permanecía encadenado con un guardia que era cambiado cada 6 horas. Y lo importante de esto es que esos guardias tenían que escuchar a Pablo. Tenían encadenados con él, lo tenían esposado básicamente con él. Y a donde quiera que iba Pablo en la casa, ellos iban. Ellos escuchaban a Pablo predicar, enseñar, y escuchaban a Pablo orar. Porque no de embalde muchos de los guardas, algunos de los guardas fueron salvos, los que estuvieron con Pablo. Porque él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Filipenses también, pero capítulo 4, versículo 22 dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Esos que los guardas que estaban encadenados a Pablo fueran salvos porque oían el evangelio día y noche. Es lo que hacía Pablo. Y eso es importantísimo. Bueno, es bueno leer todo el capítulo, todos los capítulos de Filipenses, todo el libro, la carta a Filipenses. Es muy, muy nutritivo para ver lo que Pablo está haciendo y cómo el evangelio de Cristo para él es lo más importante de entregar a los demás. Así que la mayoría de los comentaristas creen que este tiempo, cuando estuvo Pablo, estaba en ese tiempo en Roma, estaba Timoteo con él, de acuerdo con lo que dice Filipenses 1:1. También estaba Juan Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? El que lo desertó una vez. Bueno, él regresó y otra vez se entregó al ministerio. Por eso estaba con él. Lucas, no se diga, porque él lo acompañó desde el barco, lo mismo que Aristarco, cuando se subió al barco con él. Estaba también Epafras, Justo y Dimas, según lo que dice el libro de la carta a los Colosenses 4, del 10 al 14. El doctor Lucas terminó este libro antes del caso que fuera resuelto en corte de Pablo. Por eso no nos da el resultado del juicio. Según nuestros maestros eruditos, creen que Pablo fue puesto en libertad, de acuerdo con la misma palabra dice, y continuó su ministerio, y puede que llegó tan lejos como España, porque él quería ir, nos acordamos como dijo en Romanos 15, que él quería ir a Roma, pero en su camino a España, y muchos piensan que sí llegó a España. Durante ese periodo fue cuando escribió las cartas a Timoteo y Tito, y él planeó encontrarse con algunos de sus ayudantes en Nicópolis. Por eso piensan que los eruditos piensan que fue puesto en libertad esa vez en Roma, porque dice Tito 3, versículos 12 y 13, cuando envié a ti, a Artemas y a Tiquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y a Cenas
intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Entonces podemos ver que tienen una posición en que se basan de saber que Pablo fue puesto en libertad. Pero después de haber visitado algunas de las iglesias que él mismo plantó, a donde quiera que iba, siempre buscó traer a los judíos y a los gentiles a la fe en Jesucristo. Y él fue arrestado nuevamente, porque cambió de emperador, Roma. Y fue arrestado probablemente entre el año 67 y después de Cristo. Y esta vez su situación fue muy diferente. Ya no tenía una casa rentada, que vivía libremente y podía moverse y predicar. Y ahora estaba en prisión, encadenado como un vil criminal, porque nuevamente cambió el mandato en Roma. Porque en 2 de Timoteo, versículo 1:16, ahí dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ya estaba seguramente en un calabozo, y la familia de Onesíforo quizá lo atendía a él, le llevaba comida o las cosas que necesitaba ahí en la prisión. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que te dejé, está diciendo a Timoteo. Dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente de los pergaminos. Sé que ya estaba, y le pedía a Timoteo que le trajera esas cosas. Y vemos que la primera vez que fue prisionero en Roma estaba ahí todos los que mencionamos, pero ahora ya no están con él. Ya estando en prisión como un criminal, atado en cadenas en un calabozo, fue cuando lo abandonaron. Es la más triste, y que el segundo encarcelamiento fue el hecho de ser abandonado por los creyentes en Roma. Porque dice en 2 de Timoteo 4, 16 y 17: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Vemos todo eso. El gran apóstol a los gentiles fue abandonado por gente que él vino a servir. Hasta Dimas lo abandonó. Solamente quedó Lucas, como dice en 2 Timoteo 10:11. Y vemos todo lo que él quería a Timoteo y Marcos que vinieran, porque eran quizás los más cercanos a él. Eran como los más jóvenes, eran como sus hijos. Para este punto ya ellos ya estaban bien metidos en el ministerio. Así que él lo que quería era ver que lo acompañaran ellos, que lo visitaran. Pablo sabía que el fin estaba cerca. La historia nos dice que Pablo fue decapitado entre el año 67 y 68 después de Cristo. Murió una muerte de criminal, pero él lo hizo gracias a Jesucristo nuestro Señor. Lucas no escribió este libro para narrar una historia antigua. Este libro está escrito para exhortarnos a nosotros, a las iglesias de hoy, de ser fieles a Dios, de permanecer firmes. Todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, empezaron la iglesia, y la iglesia continúa. Como les dije cuando nos acercamos a los capítulos 26 en adelante, que no acababa la historia, porque no tiene un fin, sino que la iglesia continúa. Y Lucas escribió este libro para exhortarnos a todas las iglesias hoy en día, de seguir perseverando en la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero también ellos vieron tiempos difíciles. Todos los apóstoles murieron, muertes injustas, porque su Señor murió una muerte injusta. Entonces nosotros, cuando somos tratados injustamente, eso no nos tiene que desanimar. Al contrario, nos tiene que animar. Porque hay gente que sí se va del ministerio, como los que abandonaron a Pablo. Hay muchos pastores y cristianos que se dicen hoy en día que mienten igual que los mundanos, que no tienen palabra, que no obedecen las escrituras. Pero eso, aunque se digan pastores, se digan cristianos, no quiere decir que lo sean. Esos son los que se desvían, los que se van. Y casi siempre pasa cuando las cosas se ponen difíciles.
Cuando las cosas se ponen difíciles, adoptan mañas, adoptan trucos para hacer crecer sus iglesias. Y no les importa la palabra de Dios. Lo que les importa es que venga gente y que les tengan su manutención. Pero Dios es el que da el crecimiento, la iglesia va a progresar. Y por eso no tenemos que nosotros que alejarnos de las escrituras simplemente porque no viene la gente. Porque estudiar la palabra de Dios para muchos emocionales es aburrido. Pero tenemos que estar nosotros enfocados en que lo que hacemos es de acuerdo a la voluntad del Señor y pase lo que pase. Nosotros no medimos el éxito del Evangelio por las masas de gente. Lo medimos siendo obedientes y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos mantenga firmes en su redil. No hay nada mejor que hacer lo que dice la palabra de Dios, aunque no parezca lo popular, lo más querido, lo más buscado. Porque ciertamente muchos se aburren con la palabra de Dios. Lo que quieren es emocionalismo, quieren oír que Dios los ama, que Dios quiere que sean exitosos, que tengan carros caros y casas grandes y todo eso. Porque esa es la condición humana. Eso no puede haber nada más humano que dice, oye, Dios te ama. Pues yo también me amo mucho. Me quiero tanto que yo quiero lo mejor para mí. Pues Dios quiere lo mejor para ti, pues yo también. Entonces es cuando tienen la falsa idea de Dios. Dios quiere que camines con Él, en las buenas y en las malas. No quiere que tú seas algún exitoso, que quieras oír puros mensajes de prosperidad personal, de éxito monetario, de éxito de riquezas. Él lo quiere que sea rico del Espíritu Santo. Y a muchos no les gusta oír eso. Ellos prefieren el dinero. Porque con dinero baila el perro, dice el dicho. Y dicen que el dinero no es todo en el mundo, pero ¿cómo ayuda? Esa es la idea que tiene el mundo de eso. Así con esta idea, viendo estudiado el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 28, solamente le damos gracias a Dios que hemos aprendido mucho de Él y de lo que se trata este libro y cómo se expandió el reino de Dios gracias a los apóstoles. Así que la próxima vez que nos juntemos, vamos a empezar el libro de la carta a los Efesios y que Dios nos ayude también a entenderla. Y por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez y sigan orando por nosotros, que Dios nos ayude a predicar la verdad, aunque la verdad no sea muy popular hoy en día. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Damos gracias, Señor, que no buscamos lo popular, lo exitoso mundanamente, pero buscamos su palabra, su Espíritu, Señor, que nos ayude a caminar, a manifestarnos de acuerdo a su voluntad, Señor. Que no nos suelte, que nos pueda encaminar en el redil de sus ovejas, Señor. Porque sus ovejas conocen su voz, Señor. Ayúdenos a oírla y a caminar por medio de su voluntad. Le pido por todos los que estamos aquí, los que están oyendo por medio del internet, aquí en vivo, Señor, que usted bendiga sus hogares, que sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor, Señor que nunca cambia, que nada lo mueve y que espera obediencia más que sacrificio. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hace y por lo que va a hacer. Les levantamos esta región, estos pueblos, que usted se mueva con su Espíritu Santo y traiga la salvación, Señor. Es nuestro deseo que nos use para predicar su palabra en esta región, Señor. Se lo pedimos, se lo suplicamos en su precioso nombre, Señor Jesucristo, Rey de salvación. Amén. Tengan una buena semana, nos veremos la próxima vez.